Hoy vamos a ver cierto grafo. Y podemos clasificarlo en dos tipos de grafos. Número uno, los grafos dirigidos. Y número dos, los grafos no dirigidos. Puedo decirles, okay, este es un directed graph y este es undirected. Y hoy vamos a comenzar por esto de acá. ¿Cuál es la diferencia entre un grafo dirigido y no dirigido? Es que, como ya saben, un grafo está compuesto por nodos y edges. Entonces podemos tener, por ejemplo, aquí un nodito 1 y un nodito 2. Si es que los edges tienen algún sentido, esto sería un grafo dirigido. Por ejemplo, 1 flechita 2. Eso significa que del 1 yo puedo ir al 2, pero al 2 yo no puedo ir al 1, al menos en esta gráfica. Esto es un grafo dirigido. Pero si en otro caso tuviéramos esto, si los edges no tienen sentido, entonces eso le decimos un grafo no dirigido, ya que de 1 puedo ir a 2 y de 2 puedo ir a 1 perfectamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Con flechita dirigido, sin flechita no dirigido. Y hoy vamos a comenzar viendo estos particularmente. Estos de aquí. Y vamos directo al algoritmo, que es lo que mayormente importa aquí. Entonces, la mayor parte del algoritmo en esta parte de la materia, en grafos dirigidos, van a atacar el problema de encontrar los caminos más cortos. Vale decir que vamos a tener ciertos grafos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, no sé, lo que sea, del 1 al 2, y va a haber un numerito en la arista, ¿cierto? Por ejemplo, 50. Eso quiere decir que del 1 al 2 me toma 50, me cuesta 50 ir hacia allá. Por ejemplo, también puede haber un 1 al 3, y del 3 a lo mejor cuesta 10. Del 2 al 3 me cuesta 10. O tal vez puede haber uno del 1 al 3 que cueste, no sé, 100. Por ejemplo. Entonces, si ustedes en este grafo le preguntan ¿cuál es el camino más corto de ir de 1 al 3? Ustedes tienen dos caminos posibles, ¿cierto? Pueden irse del 1 directamente al 3 y eso me va a costar 100, ¿cierto? O pueden ir del 1 al 2 y luego del 2 al 3 y todo ese camino me cuesta 60. Entonces, obviamente, el camino más corto o que cuesta menos es este. Entonces vamos a ver varios algoritmos que... No varios, algunos, no, tal vez, que intenten resolver estas cuestiones. Entonces, vamos a ir con el... Sí. Si es que uno de los nodos, digamos, se puede ir como de A a B y de B a A, gráfico no sería dirigido. Lo sería si es que te especifican que hay esto, así, va. Eso sigue siendo uno dirigido. Sí, si tienen las flechitas. Si no las tiene, es un no dirigido, básicamente. Por ejemplo, ahora mismo estos dos hacen casi lo mismo, pero este es el dirigido y ese no lo es. ¿Sí? Dale. Entonces, sí, el primer algoritmo que vamos a revisar hoy, número 1, es el señor Dijkstra. Dijkstra. Ya, este señor hizo un algoritmo para un grafo dirigido, ¿cierto? En donde desde una fuente, desde un nodo fuente, él quería saber cuáles eran los caminos más cortos hacia todos los demás nodos, ¿sí? Desde un source hasta todos los demás nodos que hay en el grafo. Entonces, ¿cómo es? Se hace de la siguiente forma, se lo voy a explicar con un ejemplo, ¿cierto? Usualmente, los grafos no vienen graficados, sino que vienen en una cierta lista de nodos, o lista de aristas, mejor dicho, sí, una lista de aristas. Entonces, por ejemplo, un grafo se lo pueden dar de esta forma, así como del 1 al 2 me cuesta 10. ¿Sí? En vez de dibujarle todo el nodo y la flecha y toda la gráfica del grafo, porque a veces los grafos son muy complicados de dibujar, entonces usualmente no se hace. Entonces, del 1 al 2 vale 10, del 1 al 4 vale 30, del 1 al 5 vale 100, del 2 al 3 vale 50, y así se va anotando el grafo. Del 3 al 5 vale 10,
del 4 al 3 que valga 20 y del 4 al 5 que valga 30. Ya. Entonces, para hacer Dijkstra, ustedes tienen que hacer una tabla primero. Obviamente, esta es la explicación más o menos manual, gráfica, sin código, de cómo se hace el algoritmo, para que vayan metiendo los piecitos al agua. Entonces, la tabla se empieza así. Primero anotan en qué iteración vamos. Luego anotan el conjunto de nodos que llevan visitados. Luego anotan en cuál nodo están parados. Lo voy a llamar actual o current. Y luego anotan la distancia que lleva a todos los demás nodos. Hay dos versiones de este algoritmo. Uno en donde van guardando quién es el padre y una en donde no. Después van a saber lo que es un padre, ¿no? Pero vamos a hacer la versión sin padre primero. Para no complicarnos. Hay dos, de 2. Sí. De 4. De 5. Ya, esta es la tabla. En este caso, se les va a decir cuántos nodos hay, porque en un grafo puede que ciertos nodos no aparezcan las aristas, pero en este caso tenemos que el grafo tiene nodos del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5, y el nodo fuente, en nuestro caso, el source, va a ser el nodo 1. Si queremos saber cuál es la distancia más corta, desde el 1 hacia el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿cómo empezamos? En la iteración 0, ¿cierto? 0. Y empiezo desde el nodo fuente, desde el 1. Perfecto. ¿Y cuál es el nodo que estoy parado? El 1. Y ahora empezamos a ir a ver al grafo cuánto nos cuesta ir desde el 1 hasta el nodo 2, al 3, al 4 y al 5. Entonces, por ejemplo, del 1 al 2 me cuesta 10. Así que voy y lo anoto, ¿cierto? Perfecto. Luego del 1 al 3 no tengo nada. Así que lo dejo en blanco. Del 1 al 4 me vale 30. ¿Cierto? Y del 1 al 5 me vale 100. Perfecto. O sea, estamos a punto de terminar la primera iteración. Una vez que calculan todas las distancias, ustedes van a elegir la menor distancia para escoger a cuál nodito vamos a seguir caminando. Porque del 1 nos tenemos que mover al siguiente nodo. Entonces, en este caso, ¿cuál es la distancia menor? En este caso sería este men de aquí. 10 es la distancia menor y ese es el nodo 2. Entonces ahora vamos a decir del 1 me voy a saltar al 2. Iteración 1, que no llevo visitado, el 1 y el 2 porque recién salté al 2 y ahora estoy parado en el 2. Entonces ahora nos devolvemos al grafo y miramos cuáles son las distancias del 2 hacia todos los siguientes nodos. Pero ahora tienen que recordarse que también pasamos por 1. Así que la distancia del 1 al 2 tienen que tenerla en cuenta. Sabemos que del 1 al 2 nos costó 10, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, del 2 al 2 obviamente no nos interesa, así que da igual. Del 2 al 3, por ejemplo, del 2 al 3 vale 50. Pero del 1 al 2 valía 10. Así que en total, del 1 al 3 va a valer 10 más 50, que es 60. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Siempre tomamos en cuenta la distancia que cerramos antes. Cerramos el 10, ¿cierto? Del 1 al 2 vale 10. Y ahora sabemos que del 2 al 3 vale 50. Así que 50 más 10 es 60. Entonces del 1 al 3 vale 60. ¿Sí? Luego tenemos que del 2 no pudimos ir a nadie más, ¿cierto? Si no pueden simplemente bajar el número aquí, 30 y 100. Perfecto. Entonces ahora tenemos la siguiente distancia, 60, 30 y 100. Y como siempre al final de la iteración, escogemos la menor distancia para saber a qué nodo vamos a saltar. En este caso, la menor distancia es el 30. Y ese es el nodo 4. El nodo 4, entonces vamos a ir a la iteración 2. 1, 2, 4 son todos los noditos que ya hayamos visitado. Estoy allá. Ahí está. Y ahora estamos parados en el 4. Tenemos que el 2 ya no nos interesa porque ya lo agregamos. El 3, por ejemplo, del 4 al 3 vale 20. Yo la distancia que llevo recorrida es 30. Así que 20 más 30 es 50. Calculamos un nuevo número. La cosa es que en el 3 ya teníamos un número, es el 60. Vamos a reemplazar este número solamente si el que recién calculamos es menor. 50 es menor a 60, así que decimos sí, es una distancia más corta, me gusta más, así que la anoto. El 60 lo vimos. Luego tenemos que del 4 al 5 vale 60.
El 4 no lo pescamos, ¿cierto? Porque ya está listo. El 4 al 5 vale 60. Y teníamos recorrido 30 de distancia. 30 más 60 es 90. 90 menor a 100, sí, lo reemplazamos. Perfecto. ¿Se va? Puede decirle al Jerry que están golpeando. Y que vea por la ventana. Y que vea por la ventana. Gracias. 50 y 90. Entonces, entre 50 y 90 tenemos que elegir, ¿cierto?, el menor. En este caso es 50. ¿Qué pasó? ¿De veras? ¿Lo habrá escuchado? No sé, ya, bueno. Ya, entonces el menor es 50. Y ese es el nodo 3. Así que pasamos a la siguiente iteración. Iteración 3, que nodo llevo visto, 1, 2, 4 y 3. Estoy parado en el 3. Entonces podemos ver que el 2 ya está listo, el 3 también, el 4 también. El único que no está listo es el 5, y justo aquí tenemos una lista del 3 al 5 vale 10. 3 al 5 vale 10, y la distancia que yo llevo recorrida es 50. 10 más 50 es 60. ¿Y 60 es menor que 90? Así es. No siempre va a ser menor, a veces va a encontrar distancias más largas, pero siempre nota la menor, es 60. Y justo ahí ya estamos listos, ¿cierto? Porque nos queda uno solo. Y encerramos el único que nos queda, ¿cierto? Entonces iteración 4. Vamos a tener 1, 2, 4, 3, 5. Que estoy parado ahora mismo el 5. Y justo en la última iteración bajan todos los números que hayan encerrado. Y esos son sus distancias más cortas desde el 1 hacia todos los demás números. ¿Sí? Entonces tenemos que, lo más corto que podríamos tener desde el 1 al 2 fue 10, del 1 al 3 es 50, del 1 al 4 es 30 y del 1 al 5 es 60. ¿Sí? Y ahí ya está listo, está resuelto. Y sí. ¿Todos me siguen hasta ahí? Vale, buenísimo. Y entonces, señor Dijkstra entonces hizo este algoritmo para poder encontrar desde un nodo fuente la distancia más corta a todos los otros nodos. La cosa es que a veces necesitamos más que eso o menos que eso. A veces necesitamos la distancia mínima de un solo nodo a otro. Entonces esto puede ser muy, muy largo. Pero a veces necesitamos la distancia corta desde todos a todos los nodos. Entonces, vamos a hablar del siguiente algoritmo ahora. Entonces vamos a pasar al algoritmo número 2 del señor Floyd y Warshall, o Warshall, como se pronuncia. Creo que era así. Sí. Y la diferencia de Dijkstra, él quiere encontrar la distancia, ¿cierto?, más corta desde todos los nodos hacia todos los nodos. Así, directo. Va. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es un poco más largo y un poco más tedioso, al menos manualmente. En el código, casi todos son bien straightforward, así un par de líneas y era, pero explicarlo de manera gráfica siempre es más complicado. Entonces, vamos a darle un gráfico de ejemplo de nuevo. Y vamos a comenzar con el algoritmo. Del 1 al 2, 50, 0, 2, 3, 40. Del 1 al 4 vale 10. Del 1 al 5 vale 20. Del 2, 3, 4, 3. 2, 4 vale 40. 3, 1, 3. 4, 1,
4, 6, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 10, 5, 3, 4. Tenemos 3, 6, 9, 12, 13, 14 aristas. Vale. ¿Cómo se hace este? En este caso tenemos un grafo con nodos del 1 al 5, ¿cierto? Y se hace con matrices. Y empezamos con una matriz inicial, ¿cierto? Donde colocamos cuáles son los costos de las aristas. Entonces partimos con vamos a partir con una M0 y anotan, ¿cierto?, todos los nodos. Ahí. ¿Cierto? Y vamos anotando todos los costos. Entonces, por ejemplo, del 1, ya, primero la diagonal, o el costo de ir a sí mismo, dependiendo del problema, puedes tener algún costo o no. En este caso no la vamos a pescar. Así que la dejamos todo en blanco. Del 1 al 2, del 1 al 2 vale 50, así que aquí lo anotamos. Del 1 al 3 vale 40. Del 1 al 4 vale 10. Y del 1 al 5 vale 20. Sí, vamos a ir anotando de esa forma. Luego tenemos que del 2 al 1 no hay nada todavía, así que es infinito. Pueden poner un infinito o una X. Del 2 al 3 vale 70. ¿Cierto? Del 2 al 4 vale 40. Y del 2 al 5 no hay arista, así que no va nada. Seguimos con el 3. Del 3 al 1 vale 20. ¿Cierto? Y no hay nada más. Así que podemos ponerle un clase X. Del 4 al 1 vale 50. Del 4 al 2 vale 20. Del 4 al 3 vale 100. Y aquí no hay nada. Y del 5 al 1 vale 80. Del 5 al 2 vale 10. Del 5 al 3 vale 20. Y el 5 al 4 vale 40. Y ahí tengo todo. Ya, perfecto. Esa es nuestra matriz inicial, donde vamos a anotar simplemente todos los costos de ir de un nodo hacia otro. Entonces tenemos que ir como recorriendo de cierta forma esta matriz para ir cambiando los costos al menor que podamos, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Vamos a ir de cierta forma recorriendo la diagonal con cruces. Y se hace de la siguiente forma. Entonces vamos a pasar a la versión 1 de esta matriz. Vamos a anotar, ¿cierto? ¿No? Diagonal. Bien, entonces, como les dije, tenemos que hacer ir recorriendo la diagonal en cruces, y entonces así, voy con naranjo, ya voy con naranjo. Ustedes van y colocan una cruz primero en el primer valor de la diagonal, de esta forma, y la idea va a ser que nosotros vamos a querer cambiar todos estos señores que quedaron adentro de la diagonal por valores menores, sacados directamente de la suma de estos dos axes. Y se lo explico mejor gráficamente porque suena muy raro. Entonces lo primero que vamos a hacer, de pasar de la versión 0 a la 1, va a ser anotar la cruz, porque la cruz no la vamos a cambiar. X, 20, 50, 80, 50, 40, 10 y 20. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo si es que las ciertas sumas son más chicas que los números que ya están adentro y lo reemplazamos. Entonces, por ejemplo, vamos a este 70. Digamos que este 70 está en esta casilla, ¿cierto? En la casilla del x,40.
La cosa es que x es infinito, así que infinito más 40 es infinito, por lo tanto infinito no es más pequeño que 70, así que no lo reemplazamos. En cambio, por ejemplo, este señor de aquí, este x de acá, este señor de aquí, ese señor de ahí, ¿cierto? Ese señor sí lo podemos cambiar, porque si se fijan está, ¿cierto?, con el 50 y el 20. Si se imaginan con un plano cartesiano, ese x está en el 20,50, ¿cierto? Y 20 más 50 es 70. Y 70 es menor que infinito. Por lo tanto, ese sí lo podemos cambiar. Y lo cambiamos, de hecho. Y vamos y ponemos 70 en vez de x. Y así tienen que ver por cada número que no está dentro de la cruz o del plano que nosotros hemos dispuesto. Entonces, por ejemplo, toda esta fila de acá, esta de acá, no puede hacer nada porque hay un infinito en su plano, ¿cierto? X. Entonces, x más cualquier cosa da infinito y no va a poder reemplazar nada. Así que lo voy a llegar a copiar y pegar. Así, 70, 40 y x. Perfecto. Vamos a ver qué otro número puedo reemplazar. Este x, por ejemplo, está en el 10 con 20, ¿cierto? 10 más 20 es 30, así que puedo reemplazarlo perfectamente por un 30 ahí. Perfecto. Luego tenemos este x de acá. Este x está en el 20 con 20. 20 más 20 es 40, así que el 40 lo puedo reemplazar. ¿Sí? Si es que no entienden la dinámica, me interrumpen así. Voy a tratar de explicarla casi todo el rato. Este 20 de acá, por ejemplo, está en el 50 y 50. 50 más 50 es 100. 100 es más grande que 20, por lo tanto no lo reemplazamos. Y el número lo dejamos tal cual. Va a ser el mismo 20 que ya teníamos antes. Y así seguimos, ¿cierto? Luego tenemos que este 100 está en el 40 con 50. Y 40 con 50 es 90. Es menor. Y así que puedo poner un 90 en vez de un 100. 90. Este x de acá tenemos que estar en el 20 con 50. Y 20 más 50 es 70. Por lo tanto, ¿puede ser reemplazado? Sí, perfecto. Vamos y lo reemplazamos. Papá. Y así miran cada número y ven si lo pueden reemplazar por alguno menor o no. Entonces este 10 más chico que la suma, perfecto, 20 también y 40 también. Así que voy y lo copio. Sí, y ahí está, perfecto. Terminamos de rellenar la primera versión de la matriz. Y esto que acabamos de hacer, hay que hacerlo por cada una de las cruces que se pueden formar a lo largo de la diagonal. Así que sale bastante largo el ejercicio al final. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a la versión 2 de la matriz. M2. Y en M2 nos tenemos que fijar la siguiente cruz, que es esta. Pa, pa. ¿Cierto? Nos pasamos a la siguiente valor de la diagonal y hacemos una cruz ahí. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Copiamos los valores de la diagonal. En este caso son 50, este 50 que está acá, este 70 que está acá, este 20, este 10, esta X, este 70, este 40 y este X. Perfecto. Y ahora empezamos a ver si podemos reemplazar algo. Y hay veces que literal no se puede reemplazar nada, y eso está bien, no importa. Por ejemplo acá, 40 es menor que 50 más 70, 10 es menor que 50 más 40, y 20 es menor que 50 más infinito. Así que ninguno de esos cambió, y los voy a anotar. Tal y como están. 40, 10 y 20. En cambio, en este otro cuadrante de acá, en este, tenemos que hay un infinito arriba, por lo tanto cualquier suma que nos dé hacia abajo va a ser infinito y no puedo reemplazar nada. Así que voy, copio y pego. Perfecto. Y en el último cuadrante que tenemos, que son estos mens de aquí, podemos ver si podemos reemplazar algo. Por ejemplo, 30 es menor a 40 más 70, así que no hay que reemplazar nada. 40 es menor que infinito, así que nada. 90 es igual a 90, si se fijan, 20 más 70 es 90, así que no hay que reemplazarlo porque no es menor, y son el mismo, da igual. Y el 70 va a ser menor a infinito, y el 20 va a ser menor a 70 más 10,
Y 40 va a ser menor a 40 más 10, ¿cierto? Así que no tenemos que reemplazar nada, copiamos y pegamos. Y si se fijan justo en esta iteración, no hicimos ningún cambio. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir con otra diagonal. Hagámoslo. Y vendría esta de acá. Esta es la nueva cruz. Por lo tanto vamos y hacemos lo que sería M3. Entonces, como siempre, mismos pasos, anotamos la diagonal, ¿cierto? 40, 70, la diagonal, perdón, la cruz, 90, 20, 30, 40, 20, ahí se salió muy allá, 20 y 70. Sí, esa es la diagonal. Vamos a ver en cada cuadrante si podemos cambiar algo o no. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Este X podemos cambiarlo por 20 más 70, que es 90. Perfecto, vamos y lo cambiamos. Este 50 puede cambiarse, no, porque es menor a 70 más 40, que es 110, así que no pasa nada. Vamos y lo anotamos. Vamos al siguiente cuadrante. Acá, por ejemplo, este X podría cambiarlo por 40 más 70, que es 110, así que voy y lo cambio. Luego, este 40 es menor a 70 más 30, no le hago nada. Este 10 también es menor y este 20 también. Así que voy y los copio. Perfecto. Siguiente cuadrante, el 50, ¿podemos cambiarlo? No, ya es menor. 20 también. 80 puedo cambiarlo. 80 es menor, o sea, mayor que 20 más 20, que es 40, ¿cierto? Ahí. Y todos los demás no pueden cambiarse, así que simplemente los copiamos y pegamos. Perfecto. Y en el último cuadrante seríamos 40 y 70. Y ninguno de los dos se puede reemplazar, así que vamos a simplemente copiarlos. Y con eso terminamos esta iteración, ¿cierto? Así que seguimos con la siguiente, ya quedan menos. En este caso, la siguiente iteración va a ser esta de acá. ¿Cierto? Ese 2 me quedó rarísimo. Esa es la siguiente. Así que me voy a mover para acá. Entonces ahora vamos a hacer M4. Y vamos a ver qué cosas podemos cambiar y cosas no. Como siempre partimos notando la diagonal, que es 10, 40, 30, 40, 70, 90, 20 y 50. Y vamos viendo qué podemos cambiar. En este caso, vamos en este cuadrante primero. El 50, este de aquí, puede ser reemplazado por 10, que está acá, más 20, que está acá. 10 más 20 es 30, por lo tanto es menor, y lo reemplazamos. 30. Sí. Veamos qué más podemos reemplazar. Este 40, no, ese 40 está bien ahí, así que lo pasamos. Este 90, señor de aquí, también está bien. Este 70 también. Este 20 también, ¿cierto? Este 70 puede ser cambiado por un 50. ¿Cierto? Porque 20 más 30 es 50 y menor a 70. Así que todo bien ahí. Y vamos a ver este cuadrante que podemos cambiar. 20, ¿se puede cambiar? No. Este 110. Lamentablemente 40 más 70 hace 110, así que no lo podemos cambiar. Sigue tal y como está. 30 más 70 es 100 y no es menor a 40, así que 40 queda. Y acá abajo pasa exactamente lo mismo.
nada se puede cambiar por algo menor. Y llegamos a nuestra última iteración. Y que sería la última cruz acá. Chao. Y vamos viendo qué vamos a reemplazar. Vamos a hacerlo acá. M5. M5. Vamos a, como siempre, pegar la diagonal. La cruz. Perfecto. Y ahora vamos a ver si podemos reemplazar algo más. O hasta aquí llegamos. 30, ya está bien. 40 también. 10 también. 90 también está perfecto ahí. 70 tampoco se puede cambiar. 40 tampoco. 20 tampoco. 50 tampoco. 30 tampoco. 50 tampoco. 20 tampoco. Y 90 tampoco. Así que no hubo otro cambio y aquí hemos terminado. Ya recorrimos la matriz, toda la veces que necesitábamos. Y esta matriz es la que nos dice cuáles son los costos mínimos para ir de un nodo a otro en todo el grafo, básicamente. Por eso es tan extenso. En código mucho más sigue un triple for y ir reemplazando. Y en este caso, por ejemplo, si quiero ir del 3 al 2 me va a costar 50 lo más mínimo, del 4 al 5 me va a costar 70 y así. Eso es lo que te dice este algoritmo. Lo último que pueden sacar con este algoritmo es lo que se llama el centro del grafo. El centro del grafo sería como ese nodo donde en promedio tal vez como que todos los demás nodos pueden llegar con costos bastante bajos, ¿cierto? Porque está el centro. Entonces, ¿cómo sacan el centro de este grafo? Tienen que primero ir en cada columna, ¿cierto? Van a escoger la distancia mayor y la van a encerrar. Por ejemplo, en esta es 90, en esta es 50, en esta es 90, en esta es 40 o 40, así que da igual, ¿cierto? Esta es 40 y esta 40 y esta es 110, ¿cierto? Perfecto. Y ahora eligen la menor de todos estos que encerramos. Y en este caso el menor sería la columna que tiene el 40, ¿cierto? Ese es el nodo 4. Entonces al nodo 4 nosotros le llamamos el centro del grafo. Y por si acaso estos números que encerramos también se llaman excentricidad. ¿Sí? Entonces cuando ustedes vayan y les pidan obtengan la excentricidad y el centro del grafo, ya saben lo que tienen que hacer su buen fluid y lo van a sacar fácil. ¿Sí? Shoot. Entonces eso fue cierto Floyd. Si tienen alguna duda, me la dicen. Algo que vamos a ver como cuando vas sumando y ves cuando se puede ser menor o no. Ya mira, voy a explicarlo por aquí. Ya, entonces ponte tú que tienes... No voy a hacer todo un grafo, pero por ejemplo si tienes, no sé... Dale, por ejemplo si tienes 20, 10 aquí, 30, 15 por así decirlo. Y tú aquí tienes, y adentro tienes un infinito, tienes un 90, un 5 y un 100 por así decirlo. Entonces como tú vas viendo por qué reemplazar, porque eso es lo que importa, yo lo suelo ver como si fuera un plano, ¿cierto? Entonces esta era la cruz que estamos viendo ahora, por así decirlo. Y voy viendo si es que, por ejemplo, el X está en la posición
20,30 en este plano, ¿cierto? Si es que me dejo, o sea, me guío por estos mensajes acá, ¿cierto? Está en el 20,30. ¿Sí? ¿Eso lo ves? Sí. Bueno, entonces cuando veas dónde está, entonces tú vas y sumas estos numerillos de aquí, ¿cierto? 20 más 30 es 50. Y 50 es menor a infinito. Por lo tanto, yo voy y puedo reemplazarlo, ¿cierto? Entonces el X ahora se me transformó a un 50, ¿sí? De esa forma es como uno tiene que ir reemplazando. Entonces, por ejemplo, el 90, ¿cierto? Otra forma de verlo es que si tú, así es como una cruz en el número también. Por ejemplo, yo hago así y así. Y se intersecta, ¿cierto? En el 15 y en el 20. 15 más 20 es 35. 35 es menor a 90. Por lo tanto, yo puedo ir y reemplazarlo. Porque si mal no recuerdo, nosotros queremos encontrar los caminos más cortos. Por lo tanto, encontrar un menor número siempre es mejor. En el caso del 5, ¿cierto? El 5 está con el 10 y el 30, ¿cierto? 10 y 30. 10 y 30 hacen 40, por lo tanto no tenemos nada que reemplazar porque 40 es mayor, ¿cierto? Y en el caso del 100 sí podemos reemplazarlo porque 15 más 10 es 25. Sí, eso de esa manera se reemplaza. ¿Se quedó un poco más claro? Bien, muy claro. Gracias. Buenísima. ¿Alguna otra duda con el señor Floyd? Básicamente siempre lo mismo, ya van a tener un grafo, le van a dar las aristas y le van a decir de cuántos nodos es ese grafo. Mientras más nodos tengo el grafo, más largo se le va a hacer el algoritmo, porque si se dan cuenta, si este grafo hubiera sido de 10 nodos, hubieran tenido que hacer una matriz de 10 por 10 y es inhumano, así que no. Usualmente cuando hacíamos examen escrito se daban un grafo de 5 por 5, o sea, de 5 nodos para hacer matrices de 5 por 5. Tendrían que hacer matrices de 7 por 7, tendrían que hacer 7 más 1 iteraciones y así. Entonces, casi siempre... ¿De veras? Entonces casi nunca, al menos escrito, nunca hacían hacer más de 5 por 5 y casi siempre les salían que tenían que hacer 6 matrices y la dejaban puesta en la prueba y el profesor la revisaba y eso era todo lo que... Obviamente la modalidad ahora es otra, no sé cómo se lo irá a preguntar. Pero bueno, si no hay más dudas pasamos al siguiente algoritmo, que también tiene, todos estos algoritmos tienen que ver con grafos dirigidos, ¿cierto? Entonces, voy a... Ya, perfecto. Vamos a pasar al siguiente tema entonces, que es componentes fuertemente conexos. CFC porque es muy largo de decir eso. Los componentes fuertemente conexos de un grafo. Entonces, en esta parte vamos a dejar a un lado lo que serían los caminos más cortos, porque los dos últimos algoritmos son bastante buenos como para que ustedes puedan usarlos. Y vamos a pasar a otro tema que no tiene que ver con nada de los costos de las aristas. En este caso, se lo voy a poner con un ejemplo, ¿cierto? Pónganse que tengo el siguiente grafo, 1 al 2, del 2 al 3, y del 1 al 3, por ejemplo, y del 2 me voy a un 4, y del 4 me voy a un 5, y del 5 a un 6, del 6 me voy a un 7, y del 4 a un 7, por ejemplo. Pónganse que tienen este grafo ustedes. Nosotros llamamos componentes fuertemente conexos a aquellos subgrafos en nuestro grafo que ustedes al sacarle cualquier arista, este no se rompe. La definición puede ser confusa, pero si se lo muestro aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo rompo esta arista, ¿cierto? Si yo la rompo, se me van a formar dos subgrafos, este y este, ¿cierto? Perfecto. Lo que significa que en sí el grafo no es fuertemente conexo, porque yo si rompo una arista, este se quiebra, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la idea es encontrar en los grafos subgrafos que sí son fuertemente conexos. En este caso, yo puedo decirle que en este grafo, a simple vista podemos decir que este es un componente fuertemente conexo y este también. ¿Por qué? Porque si yo intento quebrar una arista de adentro, por ejemplo esta, el grafo sigue estando totalmente unido, ¿cierto? 1, 3, 2, 3, perfecto. Y en este, por ejemplo, también. ¿Cierto? En cambio, la única arista como mala que teníamos era esta y que quebraba todo el grafo. Pero, por ejemplo, aquí ya tenemos dos componentes fuertemente conectados que están
que no se pueden quebrar más. Al menos sacando una arista, sacando dos sí se podría quebrar, pero la definición dice que si sacan una arista, cualquiera de las aristas, no se debería subdividir en más grandes. Entonces la idea del siguiente algoritmo que vamos a ver es descubrir cuáles son las componentes fuertemente conexas de algún grafo que ustedes le den. ¿Ya? ¿Todos bien con la definición de fuertemente conexo? Simplemente que si sacan una arista, no se va a quebrar en varios subgrafos. Entonces, voy a empezar con un ejemplo. Y en este caso también voy a dar las aristas del grafo, no dibujarlo. Y ya no vamos a anotar los costos del grafo porque no nos interesan para esta parte de la materia. Entonces vamos a decir que del 2 puedo ir al 1, del 2 puedo ir al 4. Este algoritmo igual es bastante largo, pero tiene como más pasos. 3, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 4, 8, 5, 7. Ya, perfecto. Pero un poquillo, vuelvo en unos segundos. Perfecto, entonces, para este algoritmo tenemos 5 pasos. Y vamos a ir explicándolo uno a uno. Entonces, primer paso del algoritmo es hacer una búsqueda en profundidad del grafo. Y obviamente ustedes todavía no saben, o tal vez sí, con una búsqueda en profundidad. Así que vamos a tallar las dos búsquedas más comunes en un grafo, que son como las formas de recorrer cierto grafo. Entonces primero tenemos las dos más comunes son búsqueda en profundidad y búsqueda en amplitud. Para este algoritmo se usa búsqueda en profundidad, pero también podemos realizar búsqueda en amplitud. Entonces, por ejemplo, ¿y para qué sirven estas búsquedas? Para recorrer el grafo o también formar cierto árbol de él. Vamos a obtener ciertos árboles de él, como traspasar de un grafo a un árbol, ¿ya? Entonces, vamos a hacer primero búsqueda en profundidad de este grafo que tenemos acá. Entonces, mirando las aristas, podemos ver que... ¿de dónde partimos? Siempre es como en orden alfanumérico. A menos que le digan lo contrario, que le digan partan del 1, del 5, del 3, del 7. Si no se lo dicen, parten del 1. Entonces voy a partir del 1. Y voy a moverme inmediatamente al primero de mis hijos que vea. Entonces, por ejemplo, del 1 yo puedo ir a alguien. Recuerden que es dirigido. Y podemos ver que en mi lista de aristas, el del 1 no puedo pasar a nadie. Así que lo dejamos botadito nomás ahí al lado y seguimos. Podemos seguir alfanuméricamente con el 2. En este caso del 2 puedo ir al 1. Perfecto, pero el 1 ya está anotado, así que no nos importa mucho. Igual pueden dejar una línea imaginaria para recordarse que eso ya está. Luego tenemos que del 2 voy al 4. Ese no está, así que puedo perfectamente anotarlo aquí. Del 2, no, que feo no. Del 2 voy al 4. ¿Sí? Y luego me voy inmediatamente cuando pille ese 4 a tratar de buscar hijos del 4. Del 4 yo me puedo ir a el 5. Perfecto, voy al 5. Y si se fijan, se llama en profundidad porque cada vez voy más hacia abajo. La diferencia con la búsqueda en amplitud es que la búsqueda en amplitud se encarga de primero buscar en todos los hermanos y después bajar el nivel. Por lo tanto, en la búsqueda en amplitud les va a quedar como un arbolito así, más gordito. Pero en cambio, en la búsqueda en profundidad, lo que importa aquí es primero ir hacia todos los hijos hacia abajo. Y después, cuando vayan retrocediendo hacia arriba, pueden ir a buscarlo, a ir a ver los hermanos, pero siempre hacia abajo. Por lo tanto, en la búsqueda en profundidad les va a quedar un arbolito un poquito más flaco y más alto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos búsquedas. Ahora vamos a ver búsqueda de profundidad, ¿cierto? Del 4 al 5, perfecto. Del 5, ¿a quién puedo ir? Al 7, perfecto. Voy al 7. Del 7 voy al 4, pero el 4 ya está. Pueden poner una línea imaginaria, no importa mucho. Y del 7 ya no puedo ir a nadie más. Cuando no encuentren donde ir nadie más, retroceden hacia arriba, ¿cierto? Ahora vuelvo al 5, a ver si me faltó alguien en el 5. Parece que no me ha faltado nadie, vuelvo al 4. Del 4 puedo ir al 6. Ah, perfecto. Voy al 6.
Del 6 puedo ir al 8, perfecto, voy al 8. Y del 8 puedo ir al 7, el 7 ya está, así que voy a poner una línea imaginaria nomás. Luego podemos ver que ya estamos perfectos con el 8, con el 6 también. Con el 4, bueno, podemos decir que del 4 vamos al 8, puedo anotarlo si quiero, ahí está, línea imaginaria, del 4 al 8. Del 4 estamos listos y del 2 también, perfecto. Pero si se dan cuenta, nos quedó el 3 solito, así que vamos con el 3, ¿cierto? Y del 3 puedo ir al 1, línea imaginaria es el 1. Del 3 puedo ir al 4, imaginarios al 4. Y del 3 al 5 también puedo ir una línea imaginaria ahí, perfecto. Y si se fijan, de esta última profundidad formamos 3 árboles. El 1, el que tiene como raíz 1, el que tiene como raíz 2 y el que tiene como raíz 3. ¿Cierto? Ese es el primer paso de este algoritmo. ¿Sí? Si tienen una duda, me interrumpen y vemos qué onda. Primer paso, ready. Segundo paso se llama la numeración. Esto es que vamos a darle cierto número a cada nodo y se hace con un post orden. Como tenemos varios árboles, empieza obviamente de manera alfanumérica. Partimos por el 1, después partimos por el árbol 2 y el árbol 3. Entonces, por ejemplo, el 1 partimos contando, ¿cierto? El 1, hacerle un post orden a un solo nodo no tiene sentido, así que vamos y le damos el 1. Luego seguimos el post orden acá. ¿Se acuerdan del post orden? Alguna vez lo vimos, ¿cierto? Recorremos el arbolito y la última vez que lo ven lo anotan. El 7, luego por última vez aquí, le damos el número 2 porque el 1 ya está ocupado. El 5, luego por última vez aquí, le doy el 3. El 3 al 5. El 4, el 6, el 8 lo dejo de ver acá, así que le doy el 4. Al 6 le doy el 5. Al 4 le doy el 6 y al 2 le doy el 7. Y finalmente hacemos un post orden al 3, básicamente el 8. ¿Sí? Listo, numeración terminada. Un post orden común y silvestre y ya lo tienen listo. Y pueden anotar esto en una tabla, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo en una tabla aquí, voy a decir que el nodo, ¿cuál es su número? Entonces nodo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el número de cada uno? El 1 tiene el número 1. El 1 tiene el número 1. El 2 tiene el número 7. El 3 tiene el número 8. El 4 tiene el número 6. El 5 tiene el número 3. El 6 tiene el número 5. El 7 tiene el número 2. Y el 8 tiene el número 4. Sí, copy paste de lo que hicimos. Y ahí está perfecto el paso de la numeración. Entonces, siguiente paso. Paso número 3 es invertir el grafo. Y esto es la parte más flojera porque es simplemente anotar la misma aristas que tenemos a la izquierda, que son estas de acá, pero anotarla al revés. En vez de decir del 2 al 1, voy del 1 al 2. Eso es invertir un grafo, invertir el sentido de todas las aristas. Así que vamos a hacer eso. Voy a anotar el paso 3 por acá. Paso número 3, y lo vamos a hacer rapidito. Del 1 voy al 2, del 1 voy al 3, del 4 voy al 2, del 4 voy al 3, del 4 voy al 7, del 5 voy al 3, del 5 voy al 4, del 6 voy al 4, del 7 al 5, del 7 al 8, del 8 al 4 y del 8 al 6. Listo, ahí invertí toda la arista y las dejé en orden para después guiarme al siguiente paso. Entonces el tercer paso que fue grafo inverso, ¿cierto? Invertido. Perfecto. Cuarto paso. Nos vamos acercando al final ya. Cuarto paso lo voy a dejar por acá. Cuarto paso vendría siendo otra búsqueda en profundidad, pero esta vez del grafo inverso. Partiendo por aquí el nodo con la numeración mayor. Nodo con número mayor. ¿Y quién es ese men? Es el 3. Entonces ahora, en vez de partir como antes, que dijimos que iba a ser alfanumérica o de acuerdo a lo que le digo el profe, ahora parto desde el 3. Búsqueda en profundidad nueva. Entonces parto desde el 3 y veo hacia dónde puedo ir. ¿Del 3 puedo ir a alguien? No. Así que seguimos con el siguiente número que tiene mayor
numeración, que vendría siendo el 2. El 2. Perfecto. ¿El 2 puede ir a alguien? No. ¿Cierto? Entonces seguimos con el siguiente, que tiene mayor numeración. Es el 4. El 4. Recuerden que estamos mirando el grafo impuesto ahora. Del 4. ¿Del 4 puede ir a alguien? Sí, ¿cierto? Del 4 puede ir al 2, que ya está anotado, así que línea imaginaria. Del 4 puede ir al 3, que también está anotado, línea imaginaria. Del 4 puede ir al 7. Perfecto. Y ahí iniciamos nuestra búsqueda en profundidad, ¿cierto? Del 7 puede ir al 5. Y del 5 puede ir al 3, que ya está ahí. Puede ir al 4, que también está anotado. Así que desde ahí... Desde ahí puede ir, ¿cierto? Sí, estamos bien. Desde ahí ya no puede ir a nadie más, ¿cierto? Desde el 5. Dijimos que el 5 iba al 3, línea imaginaria para allá, y al 4 para allá. Así que retrocedemos al 7 para saber si puede ir a alguien más. Del 7 podemos ir al 8. Y del 8 podemos ir al 4, que ya está. Y podemos ir al 6. ¿Cierto? Y de este 6, ¿cierto? Podemos ir al 4, que ya está anotado. Perfecto. Y si retrocedemos, desde el 6 ya no puede ir a nadie más, retrocedo al 8. Del 8 a nadie más, retrocedo al 7. Del 7 a nadie más, retrocedo al 4. Del 4 a nadie más. Perfecto. Seguimos, ¿cierto? Y ya tenemos todos estos amigos anotados. El único que nos falta es el 1. Y el 1 lo podemos llegar a anotar. Vemos que tiene conexión al 2 y al 3, pero eso ya están anotados, ¿cierto? Así que línea imaginaria es para allá. Perfecto. Y aquí llegamos al final. Desde este paso 4 ya saben cuáles son los componentes fuertemente conexos del grafo. Tenemos que son el 3, el 2, todo este men de acá y el 1. Entonces ustedes, como lo notan, en un paso 5 ustedes dicen el resultado. Mis CFC son el 3, el 2, el 4, 7, 5, 8, 6, en el orden que sea, total, no importa, y el 1. ¡Pah! Y ahí terminaron el algoritmo. Esos son mis componentes fuertemente conexos de al menos este grafo que está acá. ¡Fiu! Perfecto. Recuerden que el primer paso es hacer búsqueda en profundidad. Segundo paso, numerar con post-orden. Tercer paso, hacer el grafo invertido. Cuarto paso, una nueva búsqueda en profundidad en el grafo inverso, siguiendo el orden de la numeración que hicimos antes, de mayor a menor, descendiente. Y quinto paso es simplemente anotar los CFC. Entonces nos estamos viendo en alguna otra semana. Que estén bien. Chaito.